Hermanos, les pido que por favor se pongan de pie ya y vamos a alabar al Señor con maravilloso Dios. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel, tu gloria y tu poder llena mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te canto. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te canto. Desde mi corazón te canto. Desde mi corazón te canto. Pueden tomar asiento y vamos a seguir alabando al Señor con la alabanza Ve y dilo en las montañas. Ya que estamos comenzando el mes de diciembre, vamos a comenzar con algunos villancicos. ¿Ya? Ve y dilo a las montañas, en todas partes y alrededor. Ve y dilo a las montañas, que Cristo el Rey nació. El mundo ha esperado que Cristo el Rey de paz viniera a esta tierra, trayéndole solar. Ve y dilo a las montañas, en todas partes y alrededor. Ve y dilo a las montañas, que Cristo el Rey nació. Llegó como un niño de noche en Belén. Del cielo las estrellas te alumbraron también. Ve y dilo a las montañas, en todas partes y alrededor. Ve y dilo a las montañas, que Cristo el Rey nació. Y los que son de Cristo debieran proclamar que Cristo al mundo vino, los hombres a salvar. Ve y dilo a las montañas, en todas partes y alrededor. Ve y dilo a las montañas, que Cristo el Rey nació. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias a los músicos. Y como les había comentado, vamos a seguir con el tema que se comenzó el domingo pasado respecto a caminar con Cristo. ¿Ya? En el libro de Colosenses, donde teníamos nuestra lectura, se nos decía
por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Ya? La palabra del Señor nos insta a cada uno de nosotros a preocuparnos. Si decimos que somos cristianos, tenemos que vigilar la manera en que nosotros estamos caminando. Y el versículo siguiente, versículo 8 y 9 y 10, que va a ser nuestro texto, dicen lo siguiente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos o elementos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella somos enseñados, a través de ella se nos muestra cómo está nuestro andar. Pedimos, Señor, que, tal como decía el salmista, consideremos que la palabra es la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestro camino. Señor, que podamos vivir caminando en sus huellas, guiados por esta luz maravillosa que es la palabra. Señor, no permitas que seamos engañados, sino que estemos siempre atentos a lo que hay a nuestro alrededor y, Señor, arraigados y sobreedificados justamente en su palabra. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Estamos viviendo, y lo estamos diciendo muchas veces ya, en un mundo que está totalmente desarraigado de la parte espiritual. Cada uno lucha de manera egoísta por sus propios intereses y no se preocupan por lo que son los intereses de Dios. Es cosa de ver las noticias todos los días, es ver lo que está pasando no solo en Chile, sino que en el mundo. Estamos viviendo en lo que la Biblia llama el sistema del anticristo. Es cierto, el anticristo no se ha manifestado todavía, pero su sistema ya está en marcha. Y aquí se nos dice, en la primera parte del versículo 8 de Colosenses capítulo 2, mirad que ninguno os engañe. Esta palabra mirad viene de una palabra griega que significa discernir o ver con cuidado, discernir. ¿Ya? Y Pablo advierte a estos cristianos en Colosas que mantengan bien abiertos sus ojos. ¿Ya? Les dice que mantengan la cabeza clara para poder reconocer las falsedades que vienen generalmente en un paquete muy atractivo y se venden, por así decirlo, agresivamente. ¿Ya? Satanás es experto en eso, en cambiar la verdad por la mentira y mostrar esta mentira muy adornada como si fuera algo totalmente inocente. Les recuerda también Pablo a los hermanos en Colosas que hay algunos entre ellos que no simpatizan con la fe cristiana. ¿Ya? En otras palabras, dentro de la congregación hay gente infiltrada. ¿Ya? Gente cuyas creencias van en contra de la fe cristiana. Esta gente, o por lo menos parte de ella, no estará satisfecha hasta que logre que aquellos cristianos se descarríen de la fe. Estamos viviendo en tiempos de la iglesia de la Odisea, en que muchos van a apostatar de la fe. Sabiendo la verdad, se van a apartar. Y se van a apartar justamente tras estas fábulas. Se van a apartar siguiendo tradiciones de hombres. Por eso Pablo se nos dice que tengamos cuidado, que nadie nos engañe, que seamos capaces de discernir lo que estamos recibiendo. Ahora, esto de que hay gente infiltrada es cierto. Satanás siempre llega primero a la iglesia. ¿Ya? Y es sabido, por ejemplo, que en
centros de rehabilitación de personas adictas a la heroína, el adicto odia ver a otra persona adicta pedir ayuda. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un esfuerzo por meter droga en el centro de rehabilitación. De alguna manera, socavar el proceso. Regalan drogas a los que están tratando de poner fin a su adicción. Hacen todo lo posible por mantener entre comillas, la cohesión de su grupo de adictos. O para reclutar más personas a su grupo. Ellos son evangelistas de lo suyo, ¿ya? Porque ven a la gente recta como una amenaza. Y hemos escuchado muchas veces que en las poblaciones, ¿no es cierto?, regalan droga. ¿Para qué? Para meter a la gente en esa adicción. Pero hermanos, desafortunadamente muchos cristianos no sentimos la misma pasión por nuestra fe como la que sienten estas personas, ¿ya? Tienen los cristianos miedo de ofender a alguien si es que hablan de Jesucristo. Los drogadictos y los falsos profetas no tienen escrúpulos, hermanos. Ellos dicen mentiras abiertamente, ¿ya? Como dice el dicho por ahí, miente, miente, que algo queda. ¿Ya? Y después no salen a hablar la verdad, sino que dejan la mentira volando. Ellos aman, como dice Juan, en Juan 3, 19, 20, ellos aman más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Estamos viviendo en ese tipo de mundo, ¿ya? Esta gente ama las tinieblas y hace lo posible por apagar la luz donde quiera que ésta se encuentre. En este versículo, Pablo les advierte a los cristianos, en este caso específico a los cristianos de Colosas, que no permitan que los enemigos de Jesús apaguen su luz por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Es lo que dice Colosenses en la segunda parte del capítulo 2, versículo 8. Y esto llegaba al fondo de los problemas que tenían los hermanos en Colosa. Algunos de los miembros habían sido seducidos por estas filosofías y vanas sutilezas, ¿ya? Tal como ocurre en el mundo hoy día. No era algo solo de la iglesia en Colosas en esa época, sino que está ocurriendo abiertamente hoy. La palabra filosofía, de la que Pablo está hablando, es unión de dos palabras. Filos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Y hermanos, no hay ningún conflicto entre la fe cristiana y el amor a la sabiduría. No hay ningún conflicto. Pero sí tenemos que entender que debemos amar la verdadera sabiduría, la que viene de lo alto, ¿ya? No estas filosofías que son incompatibles con la fe cristiana. Este es el problema que Pablo tenía aquí, cuando habla de estas filosofías y huecas o vanas sutilezas. Todas aquellas que son incompatibles con la fe cristiana, que tratan de cambiar, o la palabra que ocupan hoy día, de construir la fe cristiana. ¿Qué son estas vanas sutilezas? Se habla de algo que es hueco o vacío. Vacío, ¿ya? Porque el engaño, el delirio, a lo único que lleva es a la decepción. A eso lleva el engaño, ¿ya? En cambio, el Señor Jesucristo dijo ahí en Juan 8:32 que la verdad nos hará libres, ¿ya? La verdad nos hará libres. Lo contrario también es cierto. La mentira nos encadena. La mentira es como el cebo de una trampa que está diseñado para atrapar al que no
sospecha. En los años 50, en Estados Unidos, un doctor de apellido Spock habló de que no era bueno castigar a los hijos, restringir a los hijos, que había que dejar que los hijos hicieran lo que quisieran. Y se echó a perder a toda una generación. Y todavía tenemos nosotros las secuelas de esa idea, siendo que la Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina. ¿Ya? Entonces vemos cómo estas sutilezas, estas cosas que son engaño, a la larga lo único que producen es decepción. Decepción. Y uno puede ver el día de hoy cómo los hijos no respetan a los padres. Ya cómo las generaciones nuevas no respetan las autoridades. Cómo ni siquiera se respeta a Dios. ¿Y cómo comienza? Con cositas chicas. ¿Ah? Si a uno como papá le duele castigar al hijo, entonces, ¿qué mejor? No lo castiguen. Pero eso es una mentira. Los niños necesitan disciplina. Se necesitan tener límites, fronteras. Pero suena muy bonito. Si lo ama, ¿por qué le pega? Es justamente por eso, porque se ama, que se tiene que corregir. Según las tradiciones de los hombres. Fíjense que los fariseos premiaban lo que ellos llamaban las tradiciones de los ancianos. Eran enseñanzas que pasaban de generación en generación con un propósito, según ellos, ayudar a la gente a entender los requisitos de la ley judía. Entonces eran cosas que añadían para que encauzar a la gente. Conocemos esas tradiciones porque los fariseos trataban estas tradiciones como si fueran autoritarias. ¿Ya? Y a menudo causando conflicto, fíjese, con Jesús. ¿Ya? Como resultado de observar esas tradiciones en lugar de observar la ley. Por ejemplo, los fariseos criticaban a Jesús porque sus discípulos no guardaban la tradición de los ancianos con respecto a lavarse las manos antes de comer pan. Fíjense por favor lo que decían ahí en Marcos 7:5. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Bueno, esto no tenía nada que ver con la higiene. ¿Ya? En esa época no se sabía esto. ¿Ya? Pero era un rito religioso requerido, no por la Torá, sino por la tradición de los fariseos. ¿Ya? Ahora en Marcos 7, versículos 6 y 7, el Señor les responde y les aclara la situación. Dice, respondiendo, Jesús les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con los labios, o de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Ya? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Una cosa es la doctrina de Dios, la palabra de Dios, y otra cosa son las tradiciones. Y el Señor prosiguió con un ejemplo. En Marcos 7, versículo 13, lo podemos leer. Dice que ellos invalidan o invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, dice, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Esto de guardar la tradición de los ancianos se oponía a lo que decía la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es más importante, la tradición o lo que dice la Biblia? Es lo que dice la Biblia. Él le dice, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Aunque
en la ley, ¿ya? En la Torá, se requería honrar padre y madre, inclusive con asistencia económica en la vejez. Eso es lo que la palabra decía. Los fariseos anunciaban que su dinero estaba dedicado a Dios, por eso no podían ayudar a sus padres. Por eso el Señor dijo que muchas cosas hacían semejante. Entonces, filosofías que van en contra de la palabra de Dios, tradiciones que van en contra de la palabra de Dios. Y Pablo les pide a los hermanos en Colosas que no cometan el mismo error. Les pide rechazar la tentación de poner las tradiciones rabínicas a la misma altura que la Torá. Que no conviertan las tradiciones de los ancianos en algo autoritario en la fe y en su práctica. Hermanos, esta tentación de poner tradiciones y decretos humanos al mismo nivel que la Escritura no ha desaparecido hasta el día de hoy, ¿ya? Es problema que tienen muchas denominaciones. Cada denominación tiene sus tradiciones, sus decretos, que se transforman en dogmas, ¿ya? Sin embargo, estas tradiciones fueron creadas con buenas intenciones, ¿ya? Para clarificar lo que el cristiano tenía que creer y practicar en distintas situaciones. Pero hermanos, las buenas intenciones no garantizan los resultados que se requieren, ¿ya? Estas tradiciones y decretos llegan a convertirse en dogmas, cosas que los miembros de la denominación, particularmente los líderes, tienen que creer y practicar sin tomar en cuenta la palabra. Esto era lo que los fariseos pensaban de muchas de sus tradiciones. Pero surgen problemas, hermanos, cuando nos adherimos a estas tradiciones, cuando comenzamos a depender de esas tradiciones para determinar nuestra fe en lugar de depender de la Biblia. Dice Pablo ahí en Colosenses, en la segunda parte del versículo 7 de Colosenses 2, dice lo siguiente: así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Hermanos, la única regla de fe y práctica que debe tener el cristiano es la Biblia. Si está en la Biblia tenemos que practicarlo. Si no está en la Biblia no tenemos la obligación de hacerlo, ¿ya? Solo la Escritura. Esa es la regla de fe y práctica nuestra. En segundo lugar, no solamente tenían que tener los ojos bien abiertos y estar cuidadosos de que nadie los engañe, sino que entender que en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Por qué Pablo habla de esto a los hermanos en Colosa? Pablo le está diciendo que la encarnación es algo cierto, ¿no es cierto? Y que Dios vive entre nosotros, ¿ya?, de una manera especial. En un tiempo vivió en forma humana, ahora Él vive dentro de nosotros en forma espiritual. ¿Por qué le dice esto? Porque un siglo después de la ascensión del Señor, la Iglesia tuvo problemas con el gnosticismo, que es la tendencia de creer que lo espiritual es bueno y lo físico es malo. Y como resultado, los que tienen esta filosofía no creían en la encarnación de Cristo. Nosotros sabemos que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Es Dios en la carne, ¿no es cierto?
Esto de que Dios se haya convertido en carne humana y haya vivido entre nosotros, ellos no lo aceptaban. ¿Ya? Pero aquí Pablo le está diciendo que en Cristo habita corporalmente toda la deidad. Ellos decían que nosotros podíamos conocer a Dios solo a través de los ángeles y otras manifestaciones. Pero Cristo dijo que el que lo vio a Él había visto a Dios. No se necesita nada más. ¿Y cómo conocemos nosotros a Cristo? A través de la Escritura. Cristo era el Verbo de Dios. ¿Ya? Y la Escritura, así como Cristo, el Verbo de Dios, es la verdad, la Escritura también es la verdad. Y es a través de la Biblia que nosotros recibimos el conocimiento de Cristo. Alguna gente estudiosa cree que la iglesia de Colosas se encontraba infectada por esta filosofía. Por ejemplo, Pablo criticó a los cristianos de Colosa por observar ciertas reglas como no manejes, no estamos hablando de manejar un auto, sino de que utilizar, no manejes, ni gustes, ni aún toques, ¿no es cierto? Ahí en Colosenses 2:21 dice la Biblia lo siguiente. Voy a leer el 20 también. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos o los elementos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no uses, no manejes, ni gustes, ni aún toques? Eso no corresponde. En otra parte vemos que Pablo dice que todo es bueno, todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo aprovecha. ¿Ya? Entonces Pablo dice que nosotros podemos tener la libertad, ¿ya? Y no tenemos que estar sometidos a rudimentos como estos. Fíjense en el versículo 23 de Colosenses 2. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si nosotros nos podemos obtener de ciertas cosas, pero eso no significa que nuestra carne, al obtenernos de esas cosas, se va a santificar. ¿Ya? Pablo quiere corregir, por lo tanto, este error presentándoles a Cristo, en quien dice, la plenitud de la deidad se agrada en habitar. Esto es muy importante, hermano, porque a diferencia de una religión, nuestra relación con Cristo produce un cambio. Tiene que producir un cambio. Y este cambio se produce desde adentro hacia afuera. La religión trata de producir un cambio de afuera hacia adentro. En el fondo trata de hacer que la persona parezca buena. Pero no olvidemos, Dios ve el corazón y no las apariencias. Cuando el cambio se produce interiormente, la gente por convicción va a hacer lo que es correcto. ¿Ya? Por ejemplo, la Biblia dice, no os embriaguéis en vino en lo cual hay disolución. ¿Está prohibiendo el vino? ¿Qué es lo que prohíbe? Embriagarse, beber más de la cuenta, no tener capacidad de decir esto es suficiente. Porque así como la persona se embriaga con vino, la persona se enferma por comer tanto. La persona se enferma por no poner cuchillo en su garganta. Hay muchas cosas que podemos nosotros hacer, pero en la debida medida. ¿Ya? Dios no es una persona que quiera bloquear todo. Hermanos, todas las cosas en el fondo, si no se usan bien, hacen daño. ¿Ya? Tomar mucha agua. La gente dice hay que hidratarse, pero tampoco es bueno tomar mucha agua. Tomar poca agua tampoco es bueno. La sal es buena, pero no en cantidades excesivas. ¿Ya? Todos dicen que la Coca-Cola es mala.
¿Ya? Pero hermano, ¿qué pasa cuando uno no come azúcar? Se enferma también. Todo en su medida es bueno. Por eso dice que todo es bueno, pero no todo aprovecha. ¿Ya? Entonces, cuando Cristo viene a la vida del creyente, cambia la vida del creyente y lo transforma desde adentro hacia afuera. Cambia el corazón de piedra en un corazón de carne. Le da una vida nueva. ¿Ya? Ahora, como cristianos, incluso tenemos nosotros la posibilidad de rechazar eso, de ahogar el espíritu, de apagar el espíritu. Y nos transformamos en cristianos de mal testimonio. Nos transformamos en cristianos inútiles. Si alguna vez realmente un cristiano inútil aceptó al Señor, no está sirviendo como corresponde. Porque el Señor quiere que aquel que acepta a Cristo viva como Cristo. Siga los pasos del Señor. ¿Ya? Se conduzca, tal como dice aquí, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Así tiene que vivir el cristiano. Si no, nos va a pasar lo de Lot. ¿No es cierto? Que fue salvo como por fuego. Es como el ladrón al lado de la cruz. ¿Qué bueno hizo para Cristo el ladrón del lado de la cruz? Nada bueno. La Biblia dice que van a haber galardones para los cristianos que fueron fieles. Y esos galardones se van a poner a los pies de Cristo para mostrar nuestro amor hacia Él. ¿Qué galardón puede tener el ladrón que murió al lado del Señor y se arrepintió de sus pecados? No tiene nada que mostrar. Pero en Él, en Cristo, nosotros estamos completos. ¿Ya? Porque Él dice, es la cabeza de todo principado y potestad. En Colosenses 2:10 dice, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Un principado representa algo que tiene preeminencia. ¿Ya? La potestad significa autoridad, y Cristo está por sobre todo eso. Nosotros debemos respeto a las autoridades, ¿no es cierto? En este caso, a las potestades. Nosotros también debemos tener las cosas en su debida perspectiva. Hay cosas que son más importantes que otras. Pero dice que en todas las cosas Cristo tiene que tener la preeminencia, porque Él está por sobre aquello, sobre todo principado y potestad, sobre toda preeminencia o poder. Después se nos dice que en Él nosotros hemos circuncidado con circuncisión no hecha de manos, en Colosenses 2:11. Dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cuando Pablo habló de filosofías y vanas o huecas sutilezas, se refería a un problema que tenía raíces en la herencia griega de los colosenses, ¿ya? Como llegó a ser el gnosticismo. Ahora, cuando habla de la circuncisión, se dirige a un problema que proviene de la herencia judía. En la Torá se requería que los judíos circuncidaran a todo varón recién nacido al 8º día, como una marca de su pertenencia a la nación pactada de Israel. A través de la circuncisión se hacía presente
la relación de ese niño con el pueblo de Israel. Fíjense por favor en Levíticos capítulo 12, versículos 2 y 3. Levíticos 12, versículos 2 y 3. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Al 8º día se circuncidará al niño. Es lo que la ley decía para los niños que nacían, niños varones, ¿no es cierto?, que al 8º día debían ser circuncidados. Ahora, eso era para los judíos. Ahora, nosotros como cristianos, sin embargo, no necesitamos una circuncisión porque hemos recibido, dice la Biblia, una circuncisión no hecha de manos. ¿Ya? Una obra de Dios en lugar de una acción del hombre. Una circuncisión espiritual en lugar de una circuncisión física. Esta circuncisión es una circuncisión del corazón, explica Pablo. ¿Ya? Vamos a ver algunos versículos. Deuteronomio 10, 16. Vamos a ir viendo cómo va cambiando. Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis, ¿qué dice? Más vuestra cerviz. ¿Ya? Está hablando de una circuncisión del corazón, ¿no es cierto? Jeremías 4:4. Dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Está hablando de sacar la maldad del corazón. ¿Ya? Romanos 2:29. Sino que es judío el que es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual dice, no viene de los hombres, sino de Dios. Está hablando de la diferencia entre la circuncisión física y la circuncisión espiritual, ¿no es cierto? En el caso de la circuncisión física, hacía que aquel judío de 8 días, circuncidado, se hacía parte de Israel, del pueblo de Dios. En el caso de la circuncisión del corazón, ¿ya?, esa no física hace a la persona parte del pueblo de Dios en el sentido espiritual. ¿Ya? Ahora, si un judío, por muy circuncidado que esté, se presente delante de Dios y no ha recibido a Cristo, esa persona no puede ir al cielo. Porque la única manera en que se puede entrar al cielo es habiendo recibido a Cristo como Señor y Salvador. Por eso que la circuncisión física no vale en ese sentido. En cambio, un gentil que no ha sido circuncidado en la carne, físicamente, puede ir al cielo por el hecho de recibir a Cristo. Esa es la diferencia entre la circuncisión física y la circuncisión del corazón. Dice ahí el versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón. ¿Ya? Ahora otro versículo, Hechos 15, ese es muy largo, vamos a leer Gálatas 2 del 1 al 10. Gálatas 2. Dice, después de pasado 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé llevando conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y no para correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos. Introducidos a escondidas que entraban para espiar
estamos hablando de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en nuestro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Dice, a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Ahí Pablo está haciendo esa diferencia. Los judíos tenían que seguir sometiéndose a la ley, porque ellos estaban bajo la ley y a los 8 días tenían que ser circuncidados para pertenecer al pueblo judío. Pero a los gentiles se les predicó el Evangelio para que por medio del arrepentimiento y la aceptación de Cristo ellos recibieran esa circuncisión de carácter espiritual. Por eso que dice que en Cristo la circuncisión física no vale. Lo que vale es la circuncisión espiritual. ¿Ya? Colosenses 2:12, lo vamos a leer ahí, dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual recibisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Ya? Así como se hace esta diferencia con la circuncisión, tanto física como la espiritual, aquí se habla también de otro símbolo que es el bautismo. El bautismo nos salva. ¿Ya? Y Pablo lo señala bien claro. El bautismo es solamente un cuadro parlante. ¿Qué significa eso? Cuando una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador, tal como pasó con Felipe, ¿no es cierto? Y el eunuco. El eunuco le preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? Le preguntó a Felipe, cuando se bajaron cerca del agua. Felipe le dijo, si crees, bien puedes, ¿no es cierto? Y él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, el eunuco había aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y al someterse al bautismo, él estaba representando en forma física lo que significaba morir, ser sepultado, ¿ya? Y resucitar a una nueva vida a través de haber conocido a Cristo como Señor y Salvador, ¿ya? Él estaba representando justamente eso. ¿Ya? Resucitados a una nueva vida y a una vida en presencia de Cristo. Ahora, en Colosenses 2:11 se habla, dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Ahora, en griego, esta palabra carnal, sarx en griego, habla de lo que no es espiritual. ¿Ya? Está hablando de lo mundano, está hablando de lo pecaminoso. Siempre cuando se refiere a la carne, se refiere a lo que es mundano, a lo que es pecaminoso. Y dice que en Gálatas, ¿no es cierto?, que las obras de la carne se conocen. En Gálatas 5, versículo 19,
¿Lo puedes poner? Gálatas 5, 19 dice, manifiestas son las obras de la carne. A esa carne se refiere aquí cuando se habla de echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Ya? Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicie, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando se habla de la circuncisión espiritual se está hablando de echar todas esas cosas fuera, sacar las obras de la carne, sacar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cuando el Señor nos da nueva vida, esas cosas no tienen que estar presentes en la vida del creyente. ¿Ya? Se dice bien claro que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. Es decir, una persona que dice ser cristiano puede ser profesante. Una persona profesante no es cristiana. Dice ser. Y el Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Por los frutos los conoceréis. Por los frutos los conoceréis. Por eso que es tan importante lo que partimos diciendo aquí. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y solidificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Las filosofías, las huecas sutilezas, las tradiciones de los hombres, aquellas cosas que los hombres que dicen que son buenas, si van en contra de lo que dice la palabra de Dios, no se tienen que tomar en cuenta. No se tienen que tomar en cuenta, por muy bonito que parezca. En el bautismo nuestro, siendo sepultados en Cristo, que lo simbolizamos bajando, ¿no es cierto?, siendo sumergidos, en ese acto estamos nosotros diciendo que nos hemos despojado de esta carne, ¿no es cierto?, al recibir a Cristo. ¿Ya? Nos hemos despojado de las preocupaciones carnales que forman costras alrededor de nuestros corazones y amenazan con deshacernos. El bautismo, hemos hablado muchas veces, es como el uniforme de un soldado. ¿Ya? El uniforme del soldado dice de qué rama es, de qué parte del ejército es. El bautismo a nosotros nos dice que somos de Cristo. ¿Ya? Y lo mostramos públicamente. Dice también en Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cuando salimos del agua, el pastor dice que es para andar resucitado en la semejanza de Cristo, para andar en nueva vida, ¿no es cierto? En Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5, se nos aclara esto. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido sumergidos, ¿no es cierto?, en la muerte de Cristo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ya?
andemos en vida nueva. Y el 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. ¿Ya? Hoy muchas iglesias muestran este bautismo por inmersión. Sabemos nosotros que la palabra bautismo es una transliteración, no es una traducción. Viene de la palabra griega baptizo, que significa sumergir, ¿ya? Sumergir. Y nosotros espiritualmente hemos sido sumergidos en la sangre de Cristo, en la muerte de Cristo, ¿ya? Y así como Él resucitó, nosotros también salimos de este cuadro parlante, salimos del agua representando esta resurrección en Cristo, para andar en esta nueva vida, que tenemos que tener cuidado, ¿no es cierto?, de no ser desviados. Yo quisiera terminar el sermón leyendo Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, que nos habla de este andar en Cristo. De este andar en Cristo. Dice lo siguiente en Efesios capítulo 4. Así también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, los cristianos, ¿no es cierto?, cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos o elementos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubieseis sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres
son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Esta porción habla justamente del hecho de que nosotros tenemos que tener cuidado de nuestro caminar con Cristo. ¿Ya? Si decimos que caminamos con Él, tenemos que andar como Él anduvo. Tener mucho cuidado de lo que escuchamos. Tenemos que escuchar y ver lo que se nos está diciendo. ¿Ya? De otro modo podemos ser engañados. El mundo está tratando de engañar. El mundo está tratando de meterse en la iglesia. Hermanos, el mundo no tiene nada que ver en la iglesia. La iglesia tiene que conquistar el mundo y no el mundo a la iglesia. Y eso lo tenemos que cuidar nosotros, ¿ya? Discerniendo lo que hemos escuchado. No caer en filosofías contrarias a la Biblia, ni aceptar huecas sutilezas, cosas que son mentiras, que son vacías, que llevan al engaño, ni tampoco aceptar tradiciones humanas puestas por sobre la Biblia. La Biblia es la única regla de fe y práctica. Ojalá que lo podamos entender. Vamos a tener un momento de oración, mientras todos inclinan su cabeza. Usted que está en la casa, escucha muchas cosas. No todas las cosas que usted escucha son verdad. Hay una sola verdad, y esa verdad es Cristo. Cristo es la verdad, ¿no es cierto? Y la Biblia, o más bien dicho, Cristo es la palabra escrita, la palabra viva, y la Biblia es la palabra escrita. No hay ninguna contradicción en lo que dijo Cristo y lo que está en la Biblia. La Biblia nos habla a nosotros de cómo debemos andar, de cómo seguir las pisadas de Cristo. Él dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si usted aún no ha tenido un momento en el que le ha pedido perdón al Señor, que se ha arrepentido de sus pecados, que nunca le ha dicho a Cristo que sea el Señor de su vida, ahora lo puede hacer. Él no lo va a echar fuera. Lo único que tiene que hacer usted es arrepentirse de sus pecados, confesárselos al Señor y pedirle que Él entre a su corazón. El Señor dice: clama a mí y yo te voy a responder. Nuevamente, el que a mí viene, yo no le echo fuera. La decisión es suya. Si quiere caminar con Cristo, tiene que tener a Cristo en su corazón. Padre Santo, damos gracias por este momento. Damos gracias, Señor, por su palabra. Ayúdenos, Señor, a caminar en integridad, como es digno del Evangelio, que podamos ser fieles testigos y que podamos compartir el Evangelio de la paz con aquellos que aún no conocen a Cristo. Que aprovechemos este mes en que se habla de la Navidad, que se habla del nacimiento de Cristo, que se habla de esta figura en aquel pesebre, que podamos nosotros conectar el pesebre con la cruz de Cristo, porque esa fue la razón del nacimiento, venir a entregar su vida en rescate por muchos. Ayúdanos, Señor, a hacer entender a la gente que dentro de esos muchos están ellos, que necesitan aceptar a Cristo. Porque en nombre de Él lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga. Ojalá que podamos seguir haciendo la obra del Señor.